Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Vamos a pasar a nuestro tiempo de la meditación bíblica. No es frecuente, ¿verdad?, que toquemos estos pasajes en temporada que no sea temporada de Semana Santa, pero como les había yo dicho anteriormente, una de las razones por las cuales estamos viendo Marcos es porque tengo interés en que podamos ver al Señor Jesús en toda su vida, que lo podamos ver y saber cómo reacciona Jesús ante todas las situaciones de la vida, ante todos los escenarios posibles, porque dice el autor de los Hebreos que Jesús se hizo igual a nosotros para que ahora nosotros podamos acercarnos a Jesús ante su trono de gracia y alcanzar el oportuno socorro. Entonces, si es así, tenemos que ver al Señor Jesús en todo su esplendor. El día de hoy quisiera iniciar, ¿verdad?, diciéndoles que el poder es uno de las disputas más viejas que nosotros tenemos. Hay cientos de historias, hermanos, en donde un grupo, por intentar tener el poder, cometió un montón de atrocidades. Historias vistas desde hace miles y miles de años. Ahora, cuando vemos las noticias, hermanos, vemos que hay luchas por el control del poder, no solamente en la política de nuestro país, sino también en la política internacional. Hace algunos días, ¿verdad?, el que fue primer ministro de Canadá durante mucho tiempo, de la noche a la mañana, por así decirlo, perdió el poder. ¿Sí? El presidente Biden, que fue presidente de Estados Unidos durante mucho tiempo, también de un momento a otro perdió el poder. Y todas las personas que están detrás de Biden se fueron del escenario político. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, la historia, también nos encontramos con abusos de poder. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la Inquisición? La Inquisición, hermanos, ha sido puesta en el ojo del huracán porque nos han dicho que es la prueba fehaciente de que la iglesia abusa del poder. ¿Sí? Siempre que ustedes le quieran hablar de Dios a una persona y esa persona es así un poco resistente al evangelismo, les va a decir, sí, pero la Inquisición mató gente. Y sí, las cifras, ¿verdad?, de la Inquisición dice que son entre unas 10,000, 30,000 personas muertas por la Inquisición. Pero ¿qué les parece, hermanos, hablar también de algo que se llama la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, hermanos, es el prototipo de la libertad en el mundo, porque derrocaron a la monarquía. Pero no sé si ustedes saben, hermanos, que después de la Revolución Francesa hubo una época que se llamó la época del terror. No sé si lo sepan, pero los nuevos que subieron al poder ahora se dedicaban, hermanos, a guillotinar a todos sus adversarios, les quitaban la cabeza por muerte de guillotina. Y en la época del terror de la Revolución Francesa, hermanos, se estima que se murieron entre 30 y 50,000 personas, más o menos. ¿Qué les parece? Mataron más que la Inquisición. ¿Y todo por qué? Por controlar, por tener el poder. Es bien sabido, ¿verdad? Todos sabemos que cuando una persona sube al poder, nosotros vamos a ver de qué está hecho. ¿Les ha pasado en su trabajo, hermanos? Que tenían un amigo por ahí con el que ustedes iban al Oxxo a comprar gansitos, pero ahora lo subieron de puesto y les dice, ya no me digas Pancho, dime licenciado Francisco. ¿Ah? ¿No les ha pasado? Cuando alguien tiene poder, hermanos, realmente demuestra quién es. ¿Sí? Demuestra quién es. ¿Por qué? Porque el poder nos gusta, hermanos. El poder nos da la oportunidad de controlar todo a nuestra imagen y semejanza. Lo que hay detrás de la tentación en el huerto del Edén
No es solo desobediencia, hermanos. Es también tener poder para poder ahora nosotros controlar las circunstancias que nos rodean. Y desafortunadamente, hermanos, el poder no es ajeno a la iglesia. ¿Sí? Vean ustedes cómo nos relacionamos, hermanos. ¿Sí? Tenemos los laicos y el clero o el cuerpo ministerial aquí en una iglesia. Pero también dentro de los laicos tenemos los laicos y los diáconos o los presbíteros, los ancianos, los ecónomos, los mayordomos, dependiendo del ambiente en donde nos reunamos. Y algunas personas, hermanos, quieren hacer composiciones del Antiguo Testamento en la vida de la iglesia. Por ejemplo, dicen del pastor que es el siervo de Dios. Y automáticamente, hermanos, ustedes en su cabeza, cuando escuchen es el siervo de Dios, ¿en quién van a pensar? En Moisés, en los profetas. Les va a venir a su cabeza la historia de David y Saúl, y cómo David respetó al ungido de Jehová. Y entonces ustedes, cuando vean algo así y vean que yo estoy cometiendo un error, van a decir, no, porque es el ungido del Señor y mejor no hablo mal de él, ¿verdad? Nos gusta hacer divisiones de poder dentro de la iglesia, pero por conservar el poder, hermanos, se han cometido un montón de abusos, ¿sí? Un montón de abusos. Decía un compañero del seminario, ¿verdad?, que iban a cambiar al pastor que estaba en una iglesia, ¿verdad? Y no le avisaron al pastor que iba a haber un cambio. Simplemente el domingo llegó lo que sería como el superintendente, ¿verdad? Y dijo, a partir de hoy el hermano ya no es el pastor y él es el nuevo pastor de la iglesia. Así que el antiguo pastor se quedó sorprendido, ¿verdad? Y después el que era el superintendente dijo, es que no tenía yo por qué avisarle, porque es mi trabajo, pues, mi poder de superintendente para poder cambiar. En el pasaje de hoy, hermanos, que estamos leyendo, vamos a ver disputas de poder. Y lo vamos a ver, hermanos, en sus dos esferas. En la esfera política, pero también la vamos a ver en su esfera religiosa. Marcos va a empezar el versículo 1 del capítulo 15 que estamos leyendo, diciendo, muy de mañana, ¿sí? Muy de mañana. Y Marcos quiere, hermanos, que nosotros, sus lectores, captemos quiénes están muy de mañana. Vean ahí. Dice, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio. Así que Marcos quiere, ¿verdad?, que nosotros veamos que las personas que ostentan el poder religioso, todos, sin excepción, muy de mañana, o sea, tempranito, se llevaron a Jesús junto con Pilato. Creo, ¿verdad, hermanos, que está de más decirles hoy que el juicio que llevó Jesús con los sacerdotes fue una simulación? Ya ustedes eso ya lo saben. Saben muy bien que a Jesús lo estaban acusando de cosas falsas. De hecho, uno de los evangelios nos va a decir que todos los testigos que llevaron delante de los sacerdotes mentían y no se podían poner de acuerdo. Ya lo leyeron, ¿verdad? Si no, se los cuento. Los evangelios nos cuentan que los testigos que estaban en contra de Jesús mentían. Así que no nos debe quedar duda, hermanos, de que el juicio de Jesús frente con los sacerdotes fue una simulación. Marcos, hermanos, el escritor Marcos ya nos dijo desde el capítulo 11 que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, estaban dispuestos, ya habían resuelto matar a Jesús. Así que el juicio estuvo de más. ¿Sí? Aquí quiero hacer una nota al pie, como decimos.
Dentro de la iglesia, hermanos, hay grupos de poder. Nos guste o no nos guste, hay grupos de poder. Y a veces los grupos de poder, hermanos, cabildean. Vamos a decir que la iglesia la pintemos de azul. ¿Está bien? ¿De azul? Sí. Cuando digan las votaciones de azul. Algo así está pasando aquí, hermanos. Quieren matar a Jesús, ya se pusieron de acuerdo entre ellos, ya cabildearon, y ahora nada más para hacer valer su autoridad van a hacer un juicio que no se llevó a cabo. Cierro la nota al pie, hermanos. Aguas con los grupos de poder dentro de la iglesia. Eso no debe existir. Continuamos. ¿Qué es lo que está motivando entonces a los sumos sacerdotes y a todo el gran consejo, al concilio? Pues bueno, lo que podemos notar, hermanos, es que no quieren perder sus privilegios. Jesús les ha dicho anteriormente y de manera categórica, el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor y el siervo de todos. Tal vez a nosotros hoy, por hablar español, no nos suene interesante lo que está diciendo aquí, pero Jesús, cuando está mencionando lo del que quiere ser el mayor, Jesús dice el que quiere ser el archi o el arche, ¿sí? Y la palabra aquí que Marcos está utilizando para los sumos sacerdotes o para los principales es exactamente la misma, archi, ¿sí? Entonces los lectores originales están diciendo, aquí hay una palabra que yo ya conozco, y se van a ir atrás y se van a dar cuenta que Jesús dice que el que quiere ejercer autoridad en realidad tiene que ser el último, al que le sirvan. Hoy en la mañana estaba viendo un video, ¿verdad?, que decía, quiero ser pastor de la iglesia fulana de tal. Y en el video están mostrando cómo llega un helicóptero a la iglesia fulana de tal, y de la iglesia pues baja el pastor. A lo mejor nosotros no llevamos a ese extremo, ¿verdad? No me van a ver estacionando mi helicóptero aquí. Pero sí podemos tener pequeños desplantes de autoridad, de poder, y decir, como yo soy el pastor, yo sé qué es lo mejor para esta iglesia. Y lo mejor para esta iglesia es que el culto empiece a las 8, porque ahí es donde demostramos a los verdaderos creyentes. Y soy el pastor y me voy a imponer. Pues Jesús, hermanos, en el reino de Dios, esos desplantes de poder no tienen cabida. Hermanos diáconos de la nueva junta de diáconos, no tenemos ninguna supremacía. Tenemos que quitarnos, hermanos, ese molde que nos han metido a la fuerza en la cabeza. Que como nos hacemos llamar los líderes de la iglesia, entonces tenemos privilegios por encima de los demás hermanos de la iglesia. Hay que quitarnos ese molde, hermanos. Decía Juan Stam, un profesor y un teólogo, que los lectores comprometidos con la Biblia, hermanos, tenemos que tener un borrador y un lápiz. Un borrador para borrar todo lo malo que hemos aprendido. Esto no sirve, y un lápiz para escribir lo nuevo que vamos aprendiendo. ¿Ustedes creen, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Amén? Bueno, entonces una palabra viva y eficaz no puede estar repitiendo lo mismo siglo tras siglo, ¿verdad? Siempre que alguien llega al texto bíblico se tiene que encontrar con una nueva enseñanza, ¿amén? ¿O siempre va a decir lo mismo el texto bíblico? Ahí se los dejo de tarea, hermanos. Porque a veces nos volvemos rígidos. No, es que siempre se ha hecho así. La Biblia dice, y cuando yo les digo a algunas personas, sí, pero la Biblia también dice esto, como que se desestructura y dice, sí, pero siempre se ha hecho así. ¿No? Para Jesús, hermanos, el poder no es para enseñorearnos de lo demás. De hecho, Jesús lo va a decir. Jesús dice, entre los poderosos y entre los reyes de la tierra se enseñorean unos de otros, pero entre ustedes no debe ser así. Así que estos sumos sacerdotes y el gran consejo está dispuesto, fíjense bien, hermanos, están dispuestos a cometer pecado
con tal de mantener el poder. En las iglesias esto es como un cáncer, hermanos. Avanza, mete sus raíces en lo más profundo y va infectando a todos los que llegan. Un hermano en el seminario dio una participación que a mí me pareció que no estaba bien, pero refleja esto que les estoy diciendo. Decía el hermano, yo les quiero decir a los jóvenes, los que estábamos ahí, que yo empecé limpiando las bancas. Así me dijo. Y por la gracia de Dios ya soy pastor hoy. Entonces este hermano sigue pensando en pirámide. Limpiar las bancas es lo más de hasta abajo y ser pastor es lo más alto. Entonces, si en el trabajo decimos, yo empecé imprimiendo copias y ahora ya soy el jefe, pues en la iglesia vamos a decir, yo empecé limpiando y ahora soy pastor. ¿Sí? Ese pensamiento está bien marcado en nosotros, pero sabemos que dentro de la iglesia todo lo que hacemos tiene el mismo valor para el Señor. Tanto el hermano que nos ayuda a limpiar las bancas como el hermano que da clases valen lo mismo para el Señor y su trabajo es igual ante sus ojos. Amén. Las divisiones en la iglesia, hermanos, no son bíblicas. Se los voy a decir, no son bíblicas. Que alguien ostente el poder de una manera facciosa o para su privilegio no es bíblico, hermanos. Y ustedes no deben tener miedo de decirlo. No se deben atemorizar, no deben sentir que le están faltando el respeto a alguien que es líder de la iglesia y que está usando el poder solo para sacar ventaja. Esa es precisamente, hermanos, la distinción del reino de Dios. Que en el reino de Dios, hermanos, cada uno sirve a los demás. Yo quiero ser el más importante en el reino de Dios. Yo soy el que más sirve a los demás. Así que aquí en la iglesia, hermanos, debería haber un pleito, pero por ver quién sirve más. No, hermano, yo lo llevo. No, yo lo llevo. Estén peleando ahí por ver quién carga las cosas, ¿verdad? Quién ayuda, quién sirve. Yo voy a ir a cuidar al hermano hoy al hospital. No, yo voy a ir porque yo se lo prometí. Ese tipo de discusiones sí son saludables, hermanos, pero no ver quién tiene más la atención. Cuando se llega a la cima del poder, hermanos, es muy difícil soltarlo. Así que estos sumos sacerdotes, que se supone que son los que están más cerca de Dios, en realidad no están cerca de Dios, hermanos, están más cerca del diablo, como les dice Jesús en Juan. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo miente y mata desde el principio. Y ustedes están mintiendo para matarme. Jesús tenía razón. Así que cuando ostentamos el poder, hermanos, para servirnos a nosotros mismos, nos parecemos más al diablo que a Jesús. Esta dinámica del poder, hermanos, lleva a los sumos sacerdotes a aliarse con Pilato. Hermanos, quiero que sepan una cosa. Pilato, en los relatos extrabíblicos, o sea, lo que no está en la Biblia, pero sí está escrito, por ejemplo, con historiadores como Filón, Pilato es descrito de esta manera, miren. Dice Filón de Alejandría, Pilato era un hombre sanguinario, corrupto, pronto a las ejecuciones y de una crueldad intolerable. Quiero decirles, hermanos, que Filón de Alejandría no era cristiano, era un historiador. Pero él piensa que Pilato era un hombre sanguinario, corrupto, pronto a las ejecuciones y de una crueldad intolerable. Pregunta, hermanos, para ustedes hoy, ¿los sumos sacerdotes no conocían la fama de Pilato? Díganme, ¿lo conocían o no lo conocían? Si un hombre como Filón lo sabe, seguro lo saben los sacerdotes. Pues ahí, hermanos, en el control del poder, los sacerdotes de Israel y todo el concilio están dispuestos a pactar con un hombre con estas características, hermanos, con tal de seguir estando en el poder. Y yo creo que ahí, hermanos, ya nos empieza a hablar mucho más cerca la Biblia. Ya nos está hablando más de cerca, ¿verdad? Porque hoy, hermanos, poco o nada ha cambiado en nuestras iglesias. Hoy, consciente o inconscientemente, hermanos, dentro de las iglesias también buscamos alianzas con el poder. En Estados Unidos, hermanos,
hace algún tiempo que la iglesia cristiana perdió su relevancia. Ya no es relevante la iglesia cristiana. Ahora lo que es relevante es esto que le llaman la agenda woke, ¿verdad? O el movimiento progresista. Eso es lo que manda. Pues algunos pastores, hermanos, líderes de Estados Unidos, yo quiero hacer esta lectura. Si me equivoco, tal vez después me disculpe, ¿verdad? El tiempo lo dirá. Pero me parece, hermanos, que algunos pastores y líderes en Estados Unidos han visto en la figura del que va a ser su nuevo presidente a un hombre que los va a regresar a su posición privilegiada de ser relevantes. Pero quiero decirles algo, hermanos. El hombre que ahora va a ser presidente de los Estados Unidos es un hombre que está acusado de ejercer violencia contra una mujer. Está acusado de infidelidad conyugal. Está acusado de ser racista y discriminador. Este hombre que va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos no ha tenido ningún reparo en decir lo siguiente: nos cuesta mucho dinero enterrar a un mexicano. Se lo vamos a regresar a los mexicanos para que ellos lo entierren. Así lo ha dicho abiertamente. Pues parece ser que algunos líderes allá, hermanos, en Estados Unidos se han cegado para no ver y solo han visto lo que quieren de este hombre. Porque este hombre les ha dicho que es cristiano, que va a una iglesia. Y en algunas iglesias de Estados Unidos, en una en particular, oraron por él. La historia dice que él había ido a jugar golf. El culto de la iglesia ya había terminado, iban a cerrar, pero le avisaron al pastor titular: el presidente quiere ir a tu iglesia. Entonces tuvo el pastor que aguantar un poco, que se fuera a la congregación. Entró el presidente, ¿verdad? Oró por él en público y así como entró se fue y después terminó el culto. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Solo les hago una pregunta. Si alguno de ustedes me habla y me dice: todavía no acaba el culto, va a venir mi hijo, quiere orar por él, quiere que oren por él, ¿creen que le hubieran parado, hermanos? El jardinero de la iglesia le hubiera dicho al pastor: pastor, no acabe el culto todavía porque mi hijo quiere que ore por él. ¿Creen que le hubiera parado, hermano? Seguro le hubiera dicho: oro por él en mi oficina, amén, y vámonos. Pero como era el presidente, detuvieron el culto. Y eso, hermanos, le causó problemas a esta iglesia. Se dividió y ahora se están demandando ahí en los tribunales la gente de esa iglesia por otros problemas que hubo. Pilato también, hermanos, pretende tener el poder. En el versículo 4 le habla al Señor Jesús con mucha soberbia. Le dice Pilato a Jesús: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. ¿Sí? En otro de los evangelios se nos va a decir que Pilato le dice al Señor Jesús: ¿qué no sabes que soy el único que te puede salvar? Y yo les pregunto hoy, hermanos, ¿alguna vez por su mente ha pasado la idea de que otro ser humano los puede salvar? Tal vez sí, hermanos. Cuando estamos en algún apuro, y se los he preguntado varias veces, ¿verdad? Si algún día entraran a robar a nuestra casa, ¿verdad? ¿No es lo mismo que llegue don Pedrito, nuestro vecino, a que llegue una camioneta de los Pacales, ¿verdad? Y nos diga: yo soy el comandante de los Pacales de aquí. Vamos a decirnos: qué bueno que vino el comandante. Y no don Pedrito, mi vecino, ¿verdad? O sea, queremos que llegue otro hombre con autoridad y poder. Pues así está Pilato, hermanos, diciéndole a Jesús que él lo puede salvar. Pero Jesús es consciente, se conoce a sí mismo. Jesús conoce su destino, él mismo ya lo trazó. Él mismo desde el capítulo 9 ha trazado su destino, él dice que va a ser entregado. Y la dignidad de Jesús, hermanos, su autoridad, no precisa la altivez. Y esto quiero que sea algo, hermanos, que a ustedes les ayude el día de hoy. La autoridad y la dignidad de un cristiano, hermanos, no precisa de gritoneos, no precisa de jaloneos, no necesita estar viendo quién tiene la razón a como dé lugar.
Porque el Señor Jesús, nuestro Maestro, nuestro guía, dice en el versículo 5, mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Pilato, hermanos, está conociendo al Señor de señores. Y cree Pilato, hermanos, que puede manipular al Señor de señores. Le está diciendo, yo te puedo salvar, ¿no vas a responder? Pero Jesús calla, hermanos. Jesús sabe que su reino no necesita de gritoneos ni de jaloneos para imponerse. Porque su reino no es de este mundo y no responde a los valores de este mundo. Jesús calla y la multitud grita. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros no podemos ver lo elocuente, ¿verdad?, que es Marcos, porque Marcos dice que la multitud, nuestros traductores le pusieron gritando, pero Marcos dice que la multitud está graznando, así como los cuervos. Ahí cuando estaba yo en el 5 de mayo, trabajaba ahí en el IMSS, entre las 5 y las 6 de la tarde se oye un ruidazón, hermanos, de unos pájaros que pasan ahí, pero una ruidazón que tenemos a veces que callarnos. Algo así se oía, con la multitud gritando, crucifícale. Mientras tanto, hermanos, el Señor Jesús calla. A nosotros no nos gusta callar, hermanos. A ver, hermanos varones, vamos a hacer una prueba ahorita. Vamos a pensar que ustedes llegan a su casa 3, 4 de la tarde. Es marzo, ya está el calorcito, asoleados. ¿Sí? Dejan sus zapatos ahí en la sala, se meten a su cuarto, se quitan su playera y la dejan en la cama. Y entra su esposa, hermanos, y les va a decir, ¿por qué están tirados tus zapatos? ¿Qué van a contestar, hermanos? Casi siempre, hermanos, cuando alguien quiere cuestionar nuestra autoridad o quiere cuestionarnos de algo, nuestra reacción es violenta, hermanos. Y podemos decir, me comporté violentamente porque hacía calor y venía yo cansado. Si le estamos diciendo a nuestros hijos, no toques, lo vas a tirar, y lo tira, ¿cómo le vamos a contestar a nuestro hijo? Te dije que no lo tiraras, y un zape, ¿verdad? Y después, ¿qué vamos a decir? ¿Para qué se lo busca? ¿Verdad? Porque solo sabemos ejercer violencia, hermanos, y lo vamos a disfrazar de muchas maneras. Pero lo que es innegable para nosotros es lo que hace Jesucristo. Jesucristo está sufriendo violencia. Lo están acusando de algo que él no cometió. Pero Jesucristo se queda callado. Y creo, hermanos, que debe ser un ejemplo para nosotros. Ante la violencia de los demás, creo que nosotros debemos reaccionar con prudencia. El libro de Proverbios dice que las palabras amables son como miel. Dice que el prudente sabe evitar la tragedia. Y yo creo que como cristianos, hermanos, nuestro llamado está a imitar a Jesús en el manejo de la violencia. Si los zapatos están tirados en la sala, podemos recogerlos, ¿verdad? Y en otro momento, en otra ocasión, que estemos más relajados ambos, podemos decir, oye, no me gusta que me digas eso de los zapatos, porque vengo acalorado. ¿Verdad? Pero si respondemos en ese momento del calor, seguro vamos a contestar violentamente. Yo pongo mis zapatos donde yo quiera, porque yo soy el que trae el dinero, ¿no? Y entonces la esposa nos va a decir, y yo soy la que te... Y ahí empezamos con el y yo soy. Podemos parar muchas veces la violencia, hermanos, si nosotros respondemos de la manera en la que Jesús lo hizo.
Vamos a ver dos similitudes y vamos a ir terminando. Tal vez a ustedes y a mí no nos diga nada Barrabás. No significa nada. Pero Barrabás es un nombre compuesto. Bar significa hijo y Abba significa padre. Así que el nombre de Barrabás es el hijo del padre. ¿Sí? Eso es lo que significa Barrabás, el hijo del padre. Si les digo eso, agarra más sentido, ¿verdad? El nombre de Barrabás. Porque Barrabás, hermanos, es un imitador. Es un falso Mesías. Es un falso hijo del Padre. ¿Sí? ¿Por qué está preso Barrabás? ¿Se acuerdan? Aquí nos va a decir Marcos. Dice en versículo 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Aquí el versículo 7 de la NBI dice, y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenado por haber cometido homicidio en una rebelión. Así que Barrabás, el hijo del padre, el falso hijo del padre, ha matado a una persona en una revuelta. Pero no es una revuelta cualquiera, es una revuelta por la independencia. ¿Sí? Así que Barrabás es una persona que quiere la independencia de los judíos. Qué curioso, hermanos, que Barrabás y Jesús estén enfrentados al final. Porque Barrabás cree que él puede matar para obtener su propósito. Y Jesús cree que el único camino para dar cumplimiento al propósito del reino es entregar la vida. Se los voy a volver a poner así por si alguno escuchó el mototaxi y no me puso atención. Barrabás cree que él puede quitarle la vida a quien sea con tal de cumplir su propósito en este mundo. Pero Jesús cree que la única manera de cumplir su propósito en este mundo es entregar la vida. Me llama mucho la atención, hermanos, lo que pasa aquí. Y quiero hacérselos notar. Pilato quiere hacer una jugada que no le va a salir. Pilato ya se dio cuenta que los sumos sacerdotes le tienen envidia a Jesús. Y Pilato piensa que tal vez Jesús puede salir libre. Así que Pilato les va a preguntar a ellos, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Refiriéndose a Jesús. Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado. Pero vean esto, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara a Barrabás. Los líderes religiosos están incitando al pueblo a que se decidan por el falso Mesías. ¿Está la iglesia de hoy, hermanos? ¿Estamos nosotros como iglesia incitando a la multitud a que se decidan por el falso Mesías? ¿Ya nos metimos nosotros también al movimiento si me la hacen, me la pagan? ¿Se nos ha olvidado, hermanos, el carácter manso y humilde de Jesucristo? ¿Creemos que debemos de tener la razón siempre y a como dé lugar e imponernos por medio de los gritos, de los golpes? Hermanos, algún día le vamos a dar cuentas a Dios por la violencia que ejercemos contra nuestros hijos. Y a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos decir, es que tú sabes que él era bien rebelde, ella era bien rebelde. Y por eso le pegué con violencia, le grité. Barrabás piensa, hermanos, que él puede tomar la vida de quien sea con tal de cumplir su cometido, que es traer la independencia de los judíos. Piensa que porque está haciendo algo bueno, que en este caso es liberarse de la opresión romana, él puede tomar la vida de alguien por medio de la violencia.
Pero Jesús sabe, hermanos, que la única forma de establecer el reino de Dios en este mundo es a través de entregar Él su vida por los demás. Si hay alguien, hermanos, que nos está enseñando hoy a ser personas dispuestos a perdonar, a ser personas dispuestos a dar la vida, es el Señor Jesús. Hoy se valora demasiado, hermanos, se valora demasiado que alguien presente defensa de la fe. Como si el Señor necesitara que alguno de nosotros defendiera la sana doctrina. ¿Sí? Alguien publica algo en el Facebook y tiene algo, unas 2 cosas que son incorrectas, y inmediatamente abajo, hermanos, va a haber un comentario igual de largo diciéndole por qué está mal. Esta semana, ¿verdad?, en Estados Unidos han habido incendios, no sé si lo han visto, en la ciudad de Los Ángeles, en California. Pues ya hay algunos cristianos, hermanos, ahí posteando. Es que eso les pasó por lo que dijeron en los globos de oro, de que Dios se iba a acabar. Y hermanos, ¿ustedes creen que no hay cristianos en Los Ángeles, en California? No. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que hay cristianos ahí? ¿Y que esos cristianos no han doblado sus rodillas delante de Baal? Es incorrecto, hermanos. Habla de la falta de empatía de nosotros, de la falta de amor hacia esas personas. El Señor no nos ha mandado a convertirnos en sus defensores. De hecho, el pasaje que estudiamos el domingo anterior nos mostró que uno quiso salvar a Jesús con un cuchillazo, ¿verdad? Y le cortó la oreja a alguien. Pero ese no es el camino del Evangelio, ni es el camino del reino de Dios. Poco o nada, hermanos, se valora hoy las alternativas que vienen del corazón de Jesús. Poco o nada. Si alguien, ¿verdad?, quiere interesarse por los grupos marginados, poco o nada va a encontrar eco dentro de la iglesia. No hay solidaridad de la iglesia con los oprimidos, con los marginados. Si vemos a un cristiano que está pidiendo amor para los perdidos, rápido va a encontrar por medio de otras personas que también se dicen ser cristianos, una crítica que diga que tal vez es débil, que tal vez su fe no está comprometida, que es falta de carácter, como que si nosotros estuviéramos enemistados, ¿verdad?, con las personas. Olvidándonos, ¿verdad?, que Juan dice que Jesús y Dios han amado de una manera sobrenatural al mundo, que Jesús entregó su vida por ellos. Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, le ruega al Padre que no nos quite del mundo. Así dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los santifiques en tu verdad. Porque todavía tenemos trabajo que hacer en el mundo, hermanos. Y el trabajo que tenemos que hacer en el mundo es llevar las buenas noticias de Jesús a los demás. Solamente hay un verdadero hijo del Padre, hermanos. Y les voy a adelantar la historia. No es Barrabás. Solamente hay un verdadero hijo del Padre. Y no es Barrabás. El verdadero hijo del Padre aparece en Marcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Amén. Jesucristo es el único hijo de Dios, hermanos. Es el único hijo del Padre. Si hay alguien que sabe cuál es la voluntad del Padre, es Jesucristo. No debemos prestar oídos, hermanos, a otras voces que nos hacen pensar que puede ser que alguien más tenga la voluntad del Padre. La vida y el ejemplo de Jesús están plasmados en los evangelios, y ahí es a donde nosotros tenemos que mover nuestros ojos. Algunos mueven sus ojos rápidos, ¿verdad?, a lo que dice Pablo. Dice Pablo, no te juntes con las personas, margínalas, hablando en un contexto muy especial. Y entonces algunos de nosotros empezamos a decir, aquí dice Pablo, mira, los que andan así con una vida disidente hay que marginarlos. Y empezamos a marginar. ¿Por qué no han castigado a ese hermano? ¿Por qué no han castigado a esa hermana? Se le vio echando unas cubitas por allá y no está en disciplina. ¿Sí?
Espero que no sea la historia de Berriozábal, ¿verdad, hermanos? De otras iglesias, sí. ¿Cuándo lo va a poner en disciplina, pastor? En vez de que nosotros digamos, vamos a ver qué está pasando. ¿Qué hacemos con la violencia, hermanos? Creo que esa sería una de las cosas que tendríamos que reflexionar hoy. ¿Qué hacemos con la violencia? ¿La convertimos en más violencia? Porque el pecado es violencia, hermanos. Si alguno de nuestros hermanos falla, hay violencia en su vida. ¿Podemos responder nosotros con más violencia? Y decirle públicamente, ¿verdad? Como acostumbran algunos, lo vamos a disciplinar por 6 meses. O podemos buscarle su restauración en amor. Yo sueño con eso, hermanos, es uno de mis sueños. Estar en una iglesia en donde un hermano falle y todos los demás en amor busquemos su restauración. Amén. Porque todos somos susceptibles de fallar, hermanos. Al final de la historia universal, hermanos, 3 años después de la muerte de Jesús, Pilato fue despedido. El emperador no lo quería y lo despidió. Y Judea, Jerusalén, fue arrasada hasta los cimientos. 3 años después de la muerte de Jesús. Sacerdotes y Pilato, hermanos, creen que se han salido con la suya. Creen que guardaron su poder. Su poder solo les duró 3 años, hermanos, y perecieron. Y nunca más los sacerdotes retomaron el control. Nunca más. Y tampoco Pilato. ¿Saben quién es el único que sigue teniendo el control eternamente? Nuestro Señor Jesucristo. Quien frente a la autoridad y a la violencia se mantuvo sin responder con las mismas condiciones, es nuestro Señor el día de hoy. No Barrabás, hermanos. Por eso la iglesia debe abrir bien los ojos y reconocer a los Barrabás modernos y decirle, tú no eres nuestro Señor, porque nuestro Señor es Jesucristo. Dios hizo justicia en su tiempo. Lo que Jesús nos pide en esta mañana, hermanos, es a mantenernos fieles a Él y a su ejemplo. Es difícil, hermanos, porque frente a situaciones que requieren que nos defendamos, nosotros a veces tenemos los mejores argumentos. Yo sé, yo le sé varias, que ni se meta conmigo porque le sé varias, ¿sí o no? ¿Verdad? Y me va a oír. Es otra frase muy chapaneca tal vez, ¿verdad? Me va a oír. O cuando dicen, pues no le paraba la boca, ¿ves? Porque nos van a oír. Pero Cristo no nos llama a eso, hermanos. Y el ejemplo de Cristo es un ejemplo de resistencia pacífica. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos defender la fe? Con el ejemplo de Cristo. Y su ejemplo es con amor, buscando la paz. Creo que podemos hacerle caso a Pablo, ¿verdad? Ahí sí, en ese contexto, ¿verdad? Y decía Pablo que mantengamos el vínculo de la paz en cuanto dependa de nosotros. Les invito, hermanos, a esta mañana a tener los ojos bien abiertos. Si hay necesidad de alguno de ustedes de ser sanado por el Señor, que les ayude a quitarse esa ira que tienen en el corazón, ese enojo constante, pídanselo a Dios, también es un pecado. John Mark Comer, que es un pastor muy, muy interesante, dice que tiene más de 20 años siendo pastor y ha escuchado un montón de confesiones y dice, muchas veces la gente me dice, hermano,
ayúdeme porque engañé a mi esposa, ayúdeme porque robé dinero, pero dice, nunca he escuchado a nadie decirle, hermano, ayúdeme porque soy violento, ayúdeme porque tengo ira en mi corazón, ayúdeme porque soy codicioso. Dice, nunca lo he escuchado, y son pecados también. ¿Será que esos pecados la iglesia no los comete, hermanos? ¿No hay iracundos por acá? Le pidamos al Señor que perdone nuestro pecado de ira hoy, que nos ayude a parecernos más a Él y menos a este mundo, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie.